Soy Alfredo Matus, director de la Galería José María Velasco, y ahora les voy a presentar el proyecto Generación Jet de Antonio Caballero, un fotógrafo de los años 60 y 70. Tenemos toda una línea de trabajo que tiene que ver, por ejemplo, con fotografía de género, y por eso ya lo voy a ligar con nuestro siguiente proyecto, en el que se está haciendo revisión de fotógrafos de los años 60, 70, que fueron soslayados desde la perspectiva artística, pero que a raíz de fenómenos en arte como simulación o hiperrealismo, empiezan a involucrarse en otros en géneros especiales, porque todos ellos son fotoreporteros, no se asumían como artistas en un momento dado, y entonces empezaron a explorar realidades de la vida cotidiana mexicana que los artistas de la época no se involucraban. Entonces existían fotógrafos que, como ya tuvimos un proyecto con Juan Ponce de Guadián, que retrató a vedettes de los años 60 y 70, como ya Enrique Metinides ha tenido una revisión profunda sobre su fotografía en la nota roja, y en este caso nuestro siguiente proyecto se denominará La Generación Jet de Antonio Caballero. Es un fotógrafo de esta generación, de Metinides, de Juan Ponce Guadián, de Jesús Magaña y varios otros fotógrafos de la época. Él fue un especialista en fotonovela y en fotografía de moda, y lo que vamos a hacer es una revisión de su trabajo, pero independientemente de las imágenes, la mayoría es retrato de personajes del mundo del espectáculo mexicano, pero la selección que pudimos hacer nos permite o nos da una oportunidad de leer ese momento en el que México podía llegar realmente a ser moderno. Estamos hablando de finales de los años 50, principios de los años 60. Se dieron coyunturas históricas en el país que permitían la posibilidad de que México pudiera acceder al primer mundo. Hubo un desarrollo industrial impresionante, se generó una buena infraestructura. Sin embargo, todo quedó como un ejercicio general de simulación, porque en nuestra vida cotidiana y en los lazos y las relaciones sociales se mantuvieron intactos casi desde el siglo XVI. Entonces, lo que queremos mostrar en esta exposición es esos contrastes. Podemos encontrar modelos sumamente glamorosas a la moda en cuanto a ropa, en cuanto a peinados y maquillaje, pero ya los contextos en los que son retratados estos personajes hablan de un estilo de vida que no tiene que ver con esta visión de modernidad. Y ese es precisamente el objetivo de esta exposición, hablar de las contradicciones que existían o la tensión que existía entre un enfoque de modernidad y todos esos resabios de tradición que todavía generan y que se manifiestan tan solo en las actitudes, en el sentido de cómo se construye el género. Siendo un fotógrafo de fotonovelas, había esta estereotipación de que las mujeres deben ser delicadas, de que deben ser protegidas, de que siempre son abusadas y mancilladas, de que los hombres son esos machos egoístas que abusan de ellas. Y entonces la fotonovela es todo un universo que manipulaba estereotipos que no tenían que ver nada con la modernidad. Entonces es muy interesante ver esa tensión entre una estética que aparentemente es moderna, pero que perpetúa estereotipos culturales, y que eso es una falta de oportunidad que esa generación no supo rescatar, es decir, romper sus esquemas de generación. Si en otros países durante los años 60 fue un parteaguas para cambiar la visión de qué significaba ser moderno y contemporáneo, México solo quedó en, repito, ese ejercicio de simulación. Teníamos todos la apariencia y la actitud de ser modernos, pero nuestros esquemas de relación y vinculación continuaban siendo de la forma más tradicional. Entonces, algo tan básico y tan aparentemente fútil como puede ser una exhibición de fotografía de fotonovelas y con personajes tan estereotipados como Mauricio Garcés, Julio Alemán, Verónica Castro, revelan esa realidad de México, esa parte de la realidad de México que se revisa muy poco. Entonces, creo que por un lado podemos tener diferentes niveles de públicos, aquellos que solo se sentirán atraídos por las estrellas del momento, que
todavía hasta televisión proyecta sus películas, sus telenovelas y sus historias. Y también tendremos a esas personas que podrán tener una nueva lectura sobre esa época en específico. Entonces sí es, y finalmente este espacio, una de sus finalidades también es ser punto de encuentro. Encontrándonos en Tepito y más allá de las exposiciones, nos hemos convertido en un espacio que vincula a investigadores sociales, artistas y periodistas, básicamente con la comunidad del barrio que quieren hacer investigación sobre organizaciones ambulantes, sobre organizaciones de viviendas, sobre fenómenos culturales muy específicos como el culto a la Santa Muerte, el boxeo, que tiene una tradición muy larga en Tepito y demás. Y entonces hemos sido como puente de esto, y creemos a veces que con ciertas exposiciones nos permite también ser la oportunidad de puente de lectura, como ambicionamos en este proyecto que se denomina La Generación Y. Este espacio, ubicado en una zona, estamos en la entrada del barrio de Tepito, fue fundado desde 1951 con la intención de formar públicos en arte, es decir, gente que no está acostumbrada a acudir a museos sea su primer punto de encuentro con experiencias artísticas. La misión de este espacio es enfocarnos precisamente en la formación de públicos nuevos, en que también ser plataforma de artistas que no forman parte de lo que se denomina mainstream, no estas corrientes principales que de repente generan línea y ya no existe más, que me parece una visión todavía casi moderna. Este enfoque que se mantiene en México, casi a la usanza de Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra, este es el único camino y no existen proyectos alternativos. Este espacio se genera precisamente buscando a esas personas que quedan de lado de estos discursos, pero que tienen investigación, que tienen una propuesta, que tienen una revisión de su trabajo que pueda ser sumamente interesante. Y dado que somos un espacio que formamos públicos nuevos, queremos acercarnos a través de esta manera. Uno de los enfoques es, por un lado, vincularnos a exposiciones de carácter que tengan mucho que ver con la cultura pop mexicana o cultura pop universal. Por eso hemos hecho proyectos de graffiti, hemos hecho proyectos que tengan que ver con artistas o que involucremos artistas dentro de la comunidad de Tepito, y ocasionalmente tenemos proyectos como el de Angélica, en el que nada que ver, pero sí se dan ciertas bases para que la gente se involucre como primera experiencia en este tipo de expresiones artísticas, como puede ser una abstracción casi minimalista, muy en paralelo, por ejemplo, al expresionismo de los años 50, ¿no? Esperemos que el público pueda percibir de otra manera este sentido de idolatría que se genera sobre estas figuras, ¿no? Que no nada más es abstraer o aislar al personaje, sino que ese personaje se debe a una determinada época y a un determinado tiempo. Ya tuvimos un proyecto anterior que se denominó Unos como Nosotros. Fue un proyecto interesante también porque hicimos una selección de 15 álbumes de familia del barrio de Tepito. Y la idea fue construir una exhibición en la que se conjuntaron temas después de revisar todos estos 15 archivos, por ejemplo el área de familia, el área de escuela, el área de eventos especiales dentro de la familia, la calle o los espectáculos, y con estas secciones lo que juntamos más que nada por temas de diferentes épocas y de diferentes personas, y la gente se iba, eso es algo que nos impactó muchísimo de aquí, es que realmente leía las imágenes y había una afinidad emocional, una afinidad afectiva por las cosas, porque algunos habían experimentado las mismas cosas que presenciaban en esas fotografías, y aparte se percataban de los cambios en la moda y en los estilos de vivir, de tener un espacio, de cómo se vivía el espacio público, de cómo se vivía el espacio privado, de cómo se organizaba la familia. En este proyecto realmente hubo mucha respuesta y reacción, en primera porque el barrio de Tepito era como el centro de atención en esta exhibición, fueron 15 álbumes de familia de aquí mismo, y entonces eso generaba un diálogo entre generaciones, que eso nos pareció muy muy interesante. Aquí es un poco más
no es tan directo el contacto, pero entendemos que sí hay un punto de atención con públicos neófitos, precisamente porque pueden ubicar a estas figuras del espectáculo que están seleccionadas en estos retratos que se van a presentar. Tenemos a figuras como Héctor Suárez, como Claudia Islas, en situación tanto de retrato para un fotorreportaje como específicamente para una escena, ya sea de carácter cinematográfico o de fotonovela. Y creo que ese va a ser el primer anzuelo, digamos, para que se acerquen y después tengan esa visión a través de cómo se va a museografiar, precisamente cómo se van definiendo estos estereotipos sociales, ¿no? Y qué significaría ser entonces moderno o mantener valores tradicionales. Esa es la ambición, esperemos lograrla.